En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que el mundo progrese según tu designio de paz para nosotros y que tu Iglesia se alegre en su confiada entrega. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El capítulo 27 del libro del Eclesiástico nos dice hoy que cuando una persona habla se descubren sus defectos. Es probada en su conversación. El Salmo 91 nos enseña que es bueno dar gracias al Señor.
Y San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos recuerda que el aguijón de la muerte es el pecado, que estos, muerte y pecado, fueron vencidos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él nos exhorta a que nos mantengamos siempre firmes, que nos entreguemos sin reservas a la obra del Señor. Lectura del libro del Eclesiástico. Cuando se agita la criba, quedan los desechos. Así, cuando la persona habla, se descubre su defecto. El horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol. Así la palabra revela el corazón de las personas. No eligéis a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Es bueno darte gracias, Señor, todos. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para su nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar el que el Señor es justo, mi roca y quien no existe la maldad. Es bueno, Señor, darte gracias. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles. Entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no será vano en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Brilláis como lumbreras del mundo, manteniendo firmes la palabra de la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Palabra del Señor. Peregrinos todos. El domingo pasado veíamos cómo el Señor nos enseñaba acerca del amor que hemos de tener a los enemigos, a los que no nos quieren, nos calumnian, los que no piensan como nosotros, pidiéndonos que recemos por ellos e indicándonos la regla de oro de la caridad: haced a los demás lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Las lecturas de este domingo octavo del tiempo ordinario también son muy ricas en las enseñanzas morales. En primer lugar, nos dice el Señor que antes de juzgar o de corregir al prójimo, nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la mota que tienes en el ojo, cuando no ves la viga que hay en el tuyo? ¿Cuántas veces nos puede pasar que vemos los errores de los demás como muy grandes y los nuestros como algo de poca importancia? Parece como si tuviéramos ojos de lince para ver los defectos del prójimo y fuéramos como topos ciegos para los nuestros. ¿De dónde viene, decía un antiguo padre de la Iglesia, toda esta nuestra manía de juzgarlo todo y a todos, si no es por falta de amor? Si tuviésemos en nosotros un poco más de amor y de compasión, no nos preocuparíamos en mirar los pecados del prójimo, porque como dice la Escritura, el amor todo lo excusa. Ciertamente los santos no son ciegos, y todos odian el pecado, y sin embargo no odian a quien lo comete. No juzgan, sino que le tienen compasión, aconsejan, consuelan y tienen cuidado de él como de un miembro enfermo, haciendo todo lo posible para salvarlo. Después el Evangelio nos habla de los frutos que el Señor espera de nosotros. Cada árbol se conoce por sus frutos. El hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón, y el malo de su mal corazón saca lo malo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué clase de frutos damos? Es en el corazón donde se engendran las decisiones más profundas del hombre, esas que determinan la orientación radical de la vida. Si esta orientación está arraigada en la palabra de Dios, no debería dar más que frutos buenos. De un corazón que ama de verdad y busca el bien, no pueden salir malos frutos. Allí donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Pero vivimos en el mundo, y al estar aquí en el mundo, el corazón puede, y de hecho muchas veces se apega a las cosas terrenales, y esto pues puede apartarse de las enseñanzas del Señor. Por eso la Santísima Virgen muchas veces, en este lugar, nos anima a la conversión, para que podamos dar buenos frutos. El 5 de diciembre del año 1987 nos decía: quiero que renovéis vuestros corazones en espíritu de sacrificio, de oración, de penitencia, de humildad, de castidad, de obediencia. Quiero que sean fértiles, no quiero corazones estériles. Quiero que vuestros corazones den frutos en todas las estaciones del año, para cuando venga el dueño de vuestra alma, que haya una buena cosecha en vuestro corazón. El dueño vendrá, no sabemos cuándo. Lo importante es que nuestro corazón esté siempre dispuesto para dar esa buena cosecha que el Señor espera de nosotros.
También en muchas ocasiones la Virgen habla de los frutos referentes a este lugar, a este bendito prado, donde quiso manifestarse precisamente en un árbol que tantos buenos frutos ha dado, en un fresno, y pide que nos aprovechemos de esos frutos, de tantas gracias como ella, la Santísima Virgen, y su Divino Hijo derraman aquí para el bien de las almas. El 6 de diciembre del año 97 pedía también la asistencia de sacerdotes como instrumentos para canalizar las gracias a través de los sacramentos. Decía la Santísima Virgen: solo pido que aprovechen los frutos de este lugar, que haya pastores donde las almas puedan acercarse al tribunal de la penitencia, que no desaprovechéis los frutos, hijos míos. Las almas llegan sedientas y hay que darles de beber de la gracia de la penitencia y de la Eucaristía. Enséñales a amar a la Iglesia, hija mía. Muchos vienen enfermos de cuerpo, pero más vienen enfermos de alma. Quiero médicos de almas, más que de cuerpo. Aprovechar los frutos, hija mía, hijos míos. Cuántas gracias derrama aquí la Santísima Virgen y cuánta necesidad de pastores, sacerdotes, como decía, para canalizar esas gracias a través de los sacramentos de la Iglesia, muy especialmente la penitencia y la Eucaristía, como la misma Virgen nos pedía. Volviendo al Evangelio, este termina con una frase que relaciona los frutos que salen del corazón con las palabras que salen de nuestros labios. Decía así la última frase del Evangelio: porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Ya aparecía también en la primera lectura esta idea, en el libro del Eclesiástico. En las palabras del hombre aparecen sus defectos. El fruto revela el cultivo de un árbol y la palabra del hombre descubre su corazón. Antes de oírlo hablar, no alabes a nadie, porque ahí es donde se prueba un hombre. Fijaos la importancia de las palabras. Podemos meditar, por tanto, sobre esta importancia de lo que decimos, de lo que pronunciamos. Podríamos pensar, preguntarnos cada uno, ¿qué clase de palabras salen de nuestros labios? Decía el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios: malas palabras no salgan de vuestra boca, lo que digáis sea bueno, constructivo y oportuno, así hará bien a los que lo oyen. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Tampoco vulgaridades, estupideces o frases de doble sentido. Todo eso está fuera de lugar. Fijaos lo que dice: tonterías, estupideces, vulgaridades, dobles sentidos, todo eso está fuera de lugar para un cristiano. Lo vuestro, decía San Pablo, es alabar a Dios. Podemos meditar cómo son nuestras conversaciones en el día a día. ¿De qué cosas solemos hablar? ¿Cómo suele ser el tono de nuestras palabras? Sería muy provechoso, como digo, examinarnos sobre estas cosas y así podernos conocer mejor y corregirnos. La palabra del hombre descubre su corazón. ¿Cómo tenemos el corazón? ¿Qué sale de él a través de mi boca? Suelo hablar con dulzura, con educación, mansedumbre, con caridad, o me dejo llevar más bien del mal humor, los insultos, las palabras fuertes o altaneras. Pues ahí se demuestra lo que hay en el corazón de cada uno, con las palabras. Y por supuesto, ya no solamente en esas cosas que podemos decir, sino también tenemos que huir, evitar los llamados pecados de la lengua. Algunos la llaman de la sin hueso, a la lengua, ¿verdad? La mentira, la difamación, la calumnia, las críticas, la adulación, la hipocresía, tantas y tantas cosas y pecados que podemos decir a través de la lengua, de la boca. Por un lado recibimos al Señor en la boca y de la misma boca sacamos todas estas cosas. El Papa Francisco lo decía en un discurso el 22 de marzo del año 2014, cuando hacía referencia a 3 pecados frecuentes de los medios de comunicación, pero no lo podemos aplicar todos. Él decía sus 3 pecados: la desinformación, la calumnia y la difamación. Fijaos sus palabras. Para mí, dice el Papa, los pecados de los medios de comunicación, que repito, todos los podemos aplicar, los más graves o los más grandes son los que van por el camino de la mentira y de la falsedad, y son 3: la desinformación, la calumnia y la difamación. Estas 2 últimas son graves,
Dice él, estas dos últimas, calumnia y difamación, son graves, pero no tan peligrosas como la primera. ¿Por qué? Les explico, sigue diciendo el Papa. La calumnia es pecado mortal. Palabras del Papa. La calumnia es pecado mortal, pero se puede aclarar y llegar a conocer que aquella es una calumnia. La difamación es pecado mortal. El hablar mal, el difamar, aunque sean cosas ciertas, de un hermano mío, es pecado mortal, pero se puede llegar a decir, pero esta es una injusticia porque esa persona ha hecho aquello en aquel tiempo, después se ha arrepentido y ha cambiado la vida, pero lo que se ha difamado ha quedado. Y sigue diciendo el Papa, pero la desinformación, es decir, la mitad de las cosas, las que son para mí más convenientes, y no decir la otra mitad. No se puede dar un juicio perfecto porque no se tienen los elementos y no se dan. La desinformación, que muchas veces no nos damos cuenta, pero también aplicamos nosotros en nuestra vida, es decir, no toda la verdad, que no hay obligación de no decir toda la verdad, pero sí lo que digamos tiene que ser siempre verdad y no dar lugar a duda, a mentira. ¿Qué es la desinformación? Decir una media verdad según me interesa a mí, según yo la aplico, la calculo, para que el otro tenga una información errónea, falsa, por tanto mentira también. Y eso es muy peligroso, dice el Papa. De esos tres pecados, por favor, huyan: desinformación, calumnia, difamación. Y más cercano a la actualidad, el 14 de noviembre del año pasado, también haciendo referencia a estos pecados de la lengua, pues a uno que también solemos caer con frecuencia, ¿verdad? El de los chismes. Fijaos lo que decía el Papa. El chismoso o la chismosa es un terrorista, porque con su lengua tira la bomba y se va, pero esa bomba destruye la fama del otro y él se queda tranquilo. ¿Cuántos chismes destruyen la comunión por ser inoportunos o por falta de delicadeza? Los chismes matan porque funcionan como un cuchillo. Y yo me pregunto, ¿nos confesamos muchas veces estos pecados de la lengua? Como sacerdotes, sí, en el juicio, las críticas, pero muchas cosas que a lo mejor no nos confesamos y tenemos que examinarnos para ver cómo está nuestro corazón. Que en esta cuaresma que vamos a comenzar el próximo miércoles, entramos ya con el miércoles de ceniza en este tiempo tan importante, pongamos todo nuestro empeño por convertirnos de corazón y en nuestras palabras. Que todo lo que digamos sea para gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Y aprendamos, en la cuaresma se nos invita sobre todo, ¿verdad?, al ayuno, la limosna, la oración. Pues dentro del ayuno aprendamos a ayunar de las palabras falsas, ofensivas o hirientes, las palabras que puedan ofender a nuestros hermanos y por tanto al Señor. Hagamos ayuno de esas palabras en este tiempo de cuaresma. Pidamos a la Santísima Virgen que nos ayude con su intercesión y con su ejemplo a buscar y a gustar el silencio también, qué importante. Menos palabras, más silencio, como ella recogida en su casa, en su habitación, meditando las cosas de Dios. Que busquemos y gustemos el silencio y que ella nos ayude a hablar menos de los demás y a hablar más con el Señor. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Por la Iglesia, por el Papa Francisco, los obispos y los sacerdotes del mundo entero, para que sean fieles a su vocación y anuncien la ley del amor de Dios con valentía e ilusión. Roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, responsables por el destino de los pueblos, especialmente por los de España, Portugal y Francia, para que el Espíritu Santo les ilumine y tengan acierto en sus decisiones para el bien común de todos. Roguemos al Señor. Pour la paix dans tout le monde, spécialement dans les pays où il y a des guerres et conflits, afin de que cessent les guerres et le terrorisme. Pour les chrétiens persécutés et pour la conversion de toutes les personnes qui emploient la violence. Prions le Seigneur. Te rogamos, óyenos. Todas as obras da Igreja, especialmente pelos reparadores de Nossa Senhora Virgem das Dores, pelos peregrinos do Prado Novo e pelas suas intenções particulares, oremos ao Senhor. Te rogamos, óyenos. Por el don de la lluvia, para que el Señor nos favorezca con el agua tan necesaria para nuestras tierras, por los enfermos y todos los que sufren por cualquier motivo, para que confíen en Cristo, que ha pasado la prueba del dolor y pueda auxiliar a los que pasan por ella. Roguemos al Señor. Por todas las familias cristianas, los matrimonios, los jóvenes y los niños, por aquellas familias que estén pasando por situaciones muy difíciles, para que Dios les haga crecer en la fe, en la esperanza y en caridad. Que nunca dejemos de rezar en familia el Santo Rosario, la oración predilecta de María. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Concédenos, Señor, lo que te pedimos, lo que tú bien sabes que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos los males que existen aquí.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos das lo que hemos de ofrecerte y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio, imploramos tu misericordia, para que cuanto nos concedes redunde en mérito nuestro y nos alcance los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Rafaela, peregrina de Prado Nuevo, a quien hoy has llamado de este mundo a tu presencia. También a tu hija Pilar, peregrina, Aurora, María del Pilar y Jacinto. Concédeles, y por Inés, peregrina también difunta, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.